La noche de verano en Valle Hermoso era sofocante pero increíblemente hermosa. Caminaba despacio hacia casa con una gracia perezosa, como si yo misma fuera parte de la ciudad, adormilada y suave después de la medianoche. Mi vestido de algodón ligero se pegaba a mi espalda. Una ligera rebeca se deslizó de mis hombros y la correa de mis sandalias rozaba suavemente contra mi tobillo. Todo alrededor parecía espeso con aromas. Clavel fresco, asfalto caliente, hierba cortada detrás del estadio. Acababa de cumplir 19 años. Vivía con mi padrastro en una casa de 2 pisos en las afueras, un edificio gris con dinteles de ventanas descascarados y una puerta que siempre crujía. Mi madre había muerto cuando yo era muy pequeña. Todo lo que quedaba de ella eran fotos en una carpeta de plástico y algunas cosas en un viejo armario. Rafael, mi padrastro, y yo nos habíamos acostumbrado a nuestra vida tranquila. Él trabajaba como conductor en la panadería local, leía mucho, hablaba poco, pero siempre con atención. Cuando entré, él ya estaba sentado en la cocina con una camiseta blanca sin mangas y una taza de té de manzanilla. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, reflejando cansancio y algo más, apenas perceptible pero cautivador. ¿Saliste a caminar?, preguntó sin volverse. Sí, respondí, dejando mi bolso en el taburete y sentándome a su lado. Mi vestido se subió un poco por encima de las rodillas, y capté su mirada. Rápidamente apartó la vista. Es tarde, dijo, pero sin reproche. Me había quedado junto al río con las chicas. Hace calor después de todo. Charamos un rato sobre nada. Preguntó si había bebido, sobre mis amigas, sobre la universidad. Su voz era calmada, pero había una vibración en ella. Antes de acostarme, me demoré más de lo usual en el baño, me lavé el cabello, me unté loción de jazmín en la piel, un regalo para mí misma. Mis piernas suaves y calcetines ligeros se deslizaron hacia la habitación, y capté mi reflejo en el espejo frente a la cama. Algo en él parecía diferente, como si la esquina de la habitación se hubiera profundizado de repente y las paredes se hubieran acercado un poco. Me dormí tarde. Me desperté bruscamente, sintiendo como si alguien estuviera de pie junto a mi cama. Mi corazón latía con fuerza. La luz del pasillo iluminaba suavemente la rendija de la puerta abierta. No me moví. Un paso, silencioso, cuidadoso. Volví la cabeza bruscamente. Nada. Solo la sombra del armario y el susurro del viento afuera. La mañana me saludó con el olor a café y huevos revueltos con chorizo. Me puse un vestido corto con margaritas, trencé mi cabello y bajé. Rafael estaba en la estufa como siempre los fines de semana. Llevaba pantalones de chándal grises y una camiseta vieja que decía, «Te ataré el corazón». No me miró hasta que me pasó el té. Pero cuando lo hizo, sentí esa tensión de nuevo. «¿Cómo dormiste?», preguntó. «Bien», mentí. Apartó su silla, se sentó, y nuestras piernas se tocaron accidentalmente bajo la mesa. Retiré la mía. Él no. Sus ojos se detuvieron en mi cuello, expuesto por el escote del vestido. Sentí calor. No dijo nada. Pero no podía evitar sentir que, en lugar de silencio, una extraña vibración había surgido entre nosotros. Durante el día, fui sola al río, un lugar más allá de las vías del tren cerca de la playa antigua donde ya nadie nada. El agua brillaba, el viento jugaba con la tela ligera de mi vestido. Me quité los zapatos, metí los pies en el río, y por un momento, pareció que alguien me observaba. Me volví, vacío, solo pinos y silencio, pero dentro de mí un temblor. Cuando regresé a casa, Rafael estaba sentado en el porche con un álbum de fotos. Raramente lo tocaba. ¿Qué miras?, pregunté. Me mostró una foto. Tu madre, joven, radiante, en una bata colorida, su trenza hasta la cintura. ¿Te pareces a ella?, dijo. ¿Has empezado a parecerte? No respondí.
Solo sentí una corriente correr por mi piel. Esa noche, mientras me cambiaba en mi habitación, sintiendo la bata de seda contra mi cuerpo desnudo, me sentí inquieta, como si el aire en la casa se hubiera espesado. Me acosté, pero no podía dormir. Las tablas del piso crujieron fuera de la puerta. Oí que alguien se acercaba y no entraba. La mañana nos saludó de nuevo con té y silencio, pero en su mirada había más que solo cuidado. No sabía qué me estaba pasando, pero sabía con certeza que nada sería igual. Al día siguiente, sentí una extraña ligereza en mi cuerpo, como después de una larga enfermedad. Elegí un vestido con mangas largas, blanco claro, casi transparente bajo la luz del sol. Me recogí el cabello, dejé caer algunos mechones, y me puse zapatillas de ballet beige. El espejo parecía reflejar no solo a mí, sino algo extraño de pie detrás de mí. Me volví rápidamente. En la cocina, Rafael leía el periódico, su té ya frío. Me miró brevemente y apartó la vista de nuevo. Algo entre nosotros seguía creciendo como una enredadera en el jardín, en las sombras pero implacable. ¿Irás conmigo al pueblo?, preguntó. ¿Por qué? ¿Para compras? Necesito ir a la ferretería. Fuimos en el viejo Suru. El camino pasaba por los suburbios, campos, paradas de autobús inclinadas. Encendió la radio con música norteña pero pronto bajó el volumen. Dentro del auto, hacía calor. Sentí su mirada en mí. Se demoró más de lo necesario en mis piernas. Fingí no notarlo. En la tienda, apenas hablamos. Cuando se agachó por una bolsa de cemento, su mano rozó mi espalda como por accidente, pero sabía que no lo era. Temblé. Él lo notó pero no dijo nada. En el camino de vuelta, paramos en una gasolinera y salí a estirarme. Junto al camino había un espejo de pie para camioneros. Capté mi reflejo, labios un poco hinchados por el calor, pupilas dilatadas. No me reconocí. Una extraña, una chica desconocida, me devolvía la mirada como si ya hubiera tomado una decisión. Esa noche, fui al río de nuevo, sola. Llevaba un vestido azul oscuro y sandalias ligeras. Me las quité y caminé descalza por la hierba. El aire era espeso, húmedo, como antes de una tormenta. Me senté en la orilla, solté mi cabello. El viento removió la tela en mis caderas, y de repente oí pasos detrás de mí. Suaves, silenciosos. ¿Vienes aquí a menudo?, sonó la voz de Rafael. Me volví. Estaba allí con una camisa blanca, desabotonada en el cuello. Su cabello un poco revuelto, su rostro concentrado. No lo esperaba. No sabía si sentir alegría o miedo. Aquí, en silencio, susurré. Necesitaba pensar también. Se sentó a mi lado. Había un par de centímetros entre nosotros, pero podía sentir el calor de su cuerpo. El viento tiró de mi dobladillo, y torpemente bajé la tela. Me miró por un largo momento. Entonces, de repente, dijo, «Has crecido. Ya no eres una niña pequeña». Mi corazón se apretó. «Siempre serás para mí», exhaló sobre ella como si tropezara con algo. Me puse de pie y dije que quería ir a casa. Me acompañó de vuelta en silencio. Solo en la puerta, de repente tocó mi mano suavemente, casi con ternura. «Lo siento», dijo. «A veces me confundo en mis pensamientos». No respondí. Entré sin mirar atrás. Esa noche, me desperté de nuevo, esta vez al sonido de un cajón abriéndose. Me levanté despacio. El pasillo estaba oscuro, pero la luz del baño estaba encendida. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Adentro, vacío. Miré en mi habitación y noté que la puerta del viejo armario blanco estaba abierta. Aunque no lo había tocado, un pañuelo yacía en el piso.
Lo recogí. Un patrón floral desvaído. Lo reconocí. Una cosa de mi madre. Lo había guardado allí desde que era niña. Lo presioné contra mi pecho, tratando de entender por qué lo había olvidado tanto tiempo. A la mañana siguiente, Rafael me recibió de nuevo en silencio. No preguntó cómo dormí. Solo puso una taza en la mesa. ¿Alguien abrió el armario?, pregunté. Levantó la vista. En sus ojos, incertidumbre, ansiedad, y algo como una confesión. Sabes que las cosas quedan en esta casa, ¿verdad? Solo cosas materiales. ¿Qué quieres decir? Se puso de pie y se fue sin responder. Todo en la casa empezó a cambiar. Incluso las paredes, incluso el aire. Y algo dentro de mí empezó a despertar, un sentimiento extraño, tembloroso, casi desnudo. Lo temía, pero también me atraía. Al tercer día, el calor se volvió casi insoportable. Me desperté del bochorno húmedo, las sábanas pegadas a mi piel, mi cabello enredado. Llevaba una camisola fina con lunares diminutos, la misma que usaba desde el invierno, pero ahora la tela se sentía como una segunda piel. Fui a la ventana. La calle estaba vacía. Todo en el pueblo parecía congelado como si no se hubiera despertado. La cocina olía a menta. Rafael vertía té, sus hombros desnudos bajo una camiseta sin mangas, ligeramente húmedos de sudor. No levantó la vista cuando entré. Me senté en mi silla y subí las piernas, enredándome en mi bata corta. Estuvimos en silencio, pero todo entre nosotros tumbaba. Ayer encontré el perfume de mamá, dije, aferrando el pañuelo. Se congeló, bajó su taza despacio. No lo he olido en tanto tiempo, dijo, aunque a veces parece que aún está en la casa. ¿Cómo llegó al armario? Miró por la ventana. Tal vez abriste algo sin querer. Lo abriste. No toqué tus cosas. No le creí, pero no discutí tampoco. Después del desayuno, limpié mi habitación. Libros viejos, cajas de notas, horquillas de la infancia. En uno de los cajones, encontré un brazalete, delgado con cuentas plateadas. Se cerró en mi muñeca con un chasquido suave, como si me hubiera estado esperando. Me paré en ropa interior frente al espejo y sentí mi piel de manera diferente. Sentí cómo respiraba, cómo respondía al aire, a una mirada, a la anticipación, un golpe en la puerta. ¿Puedo? Sí, dije sin pensar. Entró y se detuvo. Me cubrí, agarrando una bata, pero era demasiado tarde. Nuestras miradas ya se habían encontrado. Su vista se movió por mis hombros, mis clavículas, el brazalete delgado. Lo siento, dijo. Quería darte un libro. Puso un volumen en la mesa y empezó a irse, pero se demoró. Te estás volviendo muy hermosa, Lucía. No supe qué decir. Solo asentí despacio. Se fue, pero el aire quedó pesado y mi piel se sintió abrasada. Esa noche, salí de nuevo. Llevaba un vestido al estilo de los 60, blanco con cuello negro, corto. Mi cabello en un moño, labios rosa claro. Parecía una colegiala de una película antigua. Quería ser inocente. Quería ser notada. El decano me esperaba junto al río. No nos veíamos desde que terminamos la escuela. Era diferente ahora, mayor, más calmado. Me miró como si sintiera algo que yo no. Me quedé en mi habitación por mucho tiempo. Mis pensamientos estaban enredados. Mi cuerpo se sentía ajeno. Me paré junto a la ventana con una falda larga y una blusa de tirantes finos, y mis dedos temblaban mientras me recogía el cabello. Alrededor de mi cuello, un pañuelo de seda ligero, el mismo guardado en el armario, oliendo a mi madre. La cocina estaba llena del aroma de miel de maguey.
Rafael preparaba mermelada y la cocina estaba brumosa con vapor dulce, frascos abiertos, cucharas, toallas. Ni siquiera me miró cuando entré. Podía sentir su tensión. Colgaba entre los gabinetes, entre las gotas de jarabe que salpicaron su mano. No tienes que fingir, dijo de repente sin volverse. ¿Qué quieres decir? ¿Lo sientes igual que yo? No respondí. Lo sabía. Y él sabía que yo lo sabía. Todo empezó el día que encontraste el pañuelo, añadió. Me senté despacio a la mesa. La habitación se sentía sofocante, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas. De repente, me di cuenta de que ya no era solo mi padrastro. Era un hombre junto al cual no sentía ansiedad, solo dulzura, vergüenza. ¿Mamá se fue porque sabía que esto pasaría?, pregunté casi en un susurro. Se volvió hacia mí por primera vez esa mañana. Su rostro estaba distorsionado por una emoción que no podía descifrar. Sufrimiento, apego, algo intermedio. Lo sintió. Siempre lo sentía más fuerte que los demás. Y cuando empecé a crecer, se cayó. Supo que no podía quedarse. ¿Y la amabas? Asintió demasiado rápido. ¿Y ahora?, pregunté, mi voz traicionándome, temblando. Ahora tengo miedo. Estuvimos en silencio por mucho tiempo. Miré cómo una gota de miel se deslizaba por el frasco. ¿Cómo podía la dulzura ser tan dolorosa? Esa noche, salí de nuevo. Llevaba una falda beige hasta la rodilla y una blusa sheer con cuello bajo una liga fina de encaje. Caminé descalza por el sendero al río, el viejo camino donde mamá me llevaba de niña. Allí, en la bifurcación, me detuve de repente. La tierra estaba removida como si alguien hubiera cavado recientemente. Me agaché. El borde de una caja asomaba del suelo. La saqué. Metal viejo, astillado adentro letras. La letra de mi madre, para ti. Si encuentras esto, si lo lees, significa que ya ha empezado. Cuídate. No es quien parece. Mi piel se erizó. Llegué a casa tarde. Rafael no estaba en la sala. La casa estaba oscura. Abrí su habitación. Estaba sentado en el piso, espalda contra la pared, solo con pantalones. Sus manos sucias de tierra. ¿Sabías dónde estaba? Asintió pero no pudo abrirla. ¿Por qué? No respondió. Solo me miró. Y en esa mirada, había tanto anhelo, tanto sentimiento reprimido que apenas podía respirar. Te pareces a ella, pero no eres ella, dijo. Me acerqué. Demasiado cerca. Podía sentir su aliento. Su palma se acercó a mi rostro, vacilante, contenida. No me aparté. Quería entender qué buscaba en ese movimiento, el pasado o el presente. Sus dedos trazaron mi mejilla. Un toque ligero, pero en él estaba todo el dolor acumulado a lo largo de los años. No podemos, exhaló. Pero ya habíamos cruzado la línea. Se puso de pie, pasó junto a mí. Su cuerpo temblaba, pero se contuvo. Detrás de mí, oí solo una palabra. Perdóname. Esa noche, no dormí. Las cartas yacían en el piso. Las revisé como fragmentos de un recuerdo ajeno. Mamá sabía. Sintió que la sombra que vivía en Rafael algún día despertaría. Y ahora despertaba en mí. Los últimos días de julio en Valle Hermoso parecían detenerse. El tiempo se volvía viscoso como miel en los dedos. El aire no se movía. Los pájaros no cantaban. Los vecinos apenas salían. Me senté junto a la ventana en una bata fina, descalza, con una taza de té fuerte de hierbas que no ayudaba con el calor ni con mis pensamientos.
Las hojas de las cartas de mi madre yacían en mis rodillas como reliquias sagradas. En una de ellas estaban las palabras finales. No quería, pero lo vi en sus ojos y me asusté. Leí esa frase una y otra vez. ¿Qué exactamente vio ella? ¿Qué se suponía que viera yo ahora? Cuando bajé a la cocina, Rafael ya estaba allí con una camisa abierta, cabello húmedo de sudor. Estaba en silencio y yo no podía serlo. Ya no podía. Encontré las cartas. Ella lo sabía todo. Bajó su taza y el sonido de la porcelana en la madera fue más fuerte que nuestras palabras. Nunca la toqué, dijo. Pero lo sentí igual que ahora. No respondió. Fui al jardín descalza. La tierra caliente bajo mis pies. Me senté en la sombra del viejo árbol de nopal y lloré. No por miedo, por imposibilidad, por el peso de nosotros. Vino en la noche. Entró en mi habitación como si todo fuera normal, pero sus ojos temblaban. Sostenía en sus manos la vieja caja con las joyas de mamá. Esto es para ti. Ella quería que las usaras cuando crecieras. Sacó un broche, una cadena delgada, un anillo. Sus dedos rozaron los míos ligeramente. Lo miré en silencio. Se sentó a mi lado. A veces pienso que estoy maldito. O tal vez lo inventé todo yo. No creo que sea solo fantasía, susurré. Tocó mi cabello como lo hacía cuando era niña. Pero ahora su mano se demoró. Sus dedos se deslizaron a la nuca, trazaron mi hombro. No me aparté. Mi cuerpo conocía ese gesto, pero ahora era diferente. Nos quedamos congelados. Lucía, susurró. No deberíamos. Cerré los ojos. Se inclinó. Nuestras frentes se tocaron y de repente hubo un ruido agudo. Algo cayó en el pasillo. Nos separamos. Salió primero. Oí su voz. ¿Quién está ahí? Corrí detrás de él. La puerta del cuarto de trastos estaba entreabierta. Adentro, vacío. Solo una vieja silla de niño yacía de lado. Rafael la levantó. Algo brilló en la esquina. Recogió el objeto, una vieja horquilla para niños. Mía. Perdida hace 10 años. ¿Cómo llegó aquí?, pregunté. No respondió. Nos miramos. Había desesperación en sus ojos y en los míos comprensión. Esa noche, llevé una camisola blanca que mi madre había cosido ella misma. Olía a lavanda como su armario. Me metí en la cama y dejé la puerta abierta. No vino, pero en el pasillo lo oí caminar una y otra vez como si esperara. Por la mañana, la casa olía a quemado. Salí corriendo de mi habitación. La tetera hervía en la cocina, pero nadie la había apagado. Las llamas lamían el panel de madera. Corrí a la estufa y me quemé la mano. Rafael entró y sofocó el fuego con una toalla húmeda. Nos quedamos en el humo, en silencio, respirando con dificultad. Me agarró por los hombros. Tienes que irte, dijo. ¿Por qué? Antes de que empeore. ¿Empeorará? No respondió. Solo me abrazó. No como un padrastro. No como un amigo, como una persona que sostiene en sus manos algo que ya no puede soltar. Ese mismo día, empacé mis cosas. Me ayudó despacio, en silencio. Cuando salí con mi maleta por la puerta, él se quedó en las sombras, aferrando esa horquilla en su mano. Volverás, ¿verdad? No lo sabía, pero asentí. Cuando el autobús dobló la esquina, miré atrás por la ventana. Él se quedó allí inmóvil y mirando por mucho tiempo hasta que la calle lo tragó. Y esa noche, soñé que regresaba a casa. Todo en la casa estaba como antes. Pero en la cocina,
2 personas sentaban, mi madre y él. Estaban en silencio y entre ellos en la mesa había una taza vacía y supe que era para mí. Pero en el fondo de mi mente, una pregunta ardía, ¿regresaría yo por deseo o por un secreto que aún no conocía, uno que nos uniría para siempre en esta danza prohibida de pasiones contenidas?